Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El primer Adán y el peligro de ser negro. Cuando digo el peligro de ser negro, no me refiero a que porque otras personas te puedan matar o por una cuestión de racismo, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que la persona negra tiene una responsabilidad mayor que una persona blanca, porque tiene la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es negro. Y el hombre negro tiene mucha fuerza. Y esa fuerza puede ser utilizada ¿para qué? Para el mal o puede ser utilizada para hacer lo bueno. Lo que quiero decir es que una persona negra puede desarrollar mucha maldad. Y por eso hoy en día vemos que las personas negras son las que desarrollan más maldad. Es decir, vemos África, son países que no se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad, hay brujería, eh, hay violaciones, se roban unos a otros. Vemos en Colombia, vemos a Cali, Valle del Cauca, el Chocó, vemos Haití, vemos Cuba, y siempre donde hay personas negras hay ese problema. ¿Por qué? Porque hay un peligro en ser una persona negra. Sí, sí, ¿por qué? Porque las personas negras tienen un potencial mayor y siempre lo han utilizado ¿para qué? Para hacer el mal, para hacer el mal. Pero ese mismo potencial, si lo usáramos para hacer el bien, serían personas bondadosas, serían mayormente bondadosas. ¿Me explico? Voy a poner en negro. Es decir, una persona negra, es decir, yo puedo producir muchísima maldad, pero asimismo puedo producir muchísima bondad. Aquí, el mal y el bien. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser negro. ¿Por qué? Porque hay una fuerza. Porque el color negro representa fuerza. Y deben saber que las personas negras tienen la imagen de Dios y las personas blancas tienen la semejanza. Por eso las personas blancas tienen la semejanza de qué? Y son más buenas. Son más buenas, son más inclinadas a lo bueno. ¿Por qué? Porque las personas blancas en su color mismo lo dice, el blanco. Lo blanco representa lo bueno. Y cuando desarrollan maldad, desarrollan una maldad menor a la de los negros. A los negros. Pero si toda esa fuerza que tienen los negros se utilizara para hacer el bien, harían mayor bondad. Esa es la realidad. Y para eso las personas negras necesitan ¿qué? La oración, orar 3 veces al día, hablar con nuestro Creador, Yeshua Hamashiach, Jesús de Nazaret, porque Jesús es una persona negra. Miren, la persona más bondadosa que demostró la mayor manifestación de amor es una persona negra. Es el problema con hoy en día las religiones, que el catolicismo, más que todo el catolicismo, no voy a meter a los cristianos porque los cristianos no están de acuerdo con la imagen que ha desarrollado los católicos, que Jesús es blanco. Jesús no es blanco, Jesús es negro. ¿Quién inspiró los evangelios? Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Fue Yeshua Hamashiach. Y él es una persona negra. ¿Por qué? Eso lo he estado explicando en muchos de mis videos. Que Melquisedec, rey de Salem, es decir, Melquisedec, rey de los cananeos, le dio las bendiciones ¿a quién? A Abraham. Y luego vino el ángel de Jehová, que es Yeshua Hamashiach, y las bendiciones se las pasó de Abraham a Isaac y a Jacob. Le dijo a Jacob, introduce a tu pueblo en Egipto, que de allí lo sacaré. Luego Yeshua Hamashiach visitó a Israel en Egipto y sacó a su pueblo, lo sacó de Egipto. Él fue el que lo sacó, él fue el que peleó en Egipto contra los faraones. Y él fue el que les enseñó a conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no era muy fácil de conquistar. Los cananeos eran muy fuertes, eran altos, eran personas negras. Los cananeos eran personas muy altas y muy fuertes. Además, deben saber que Jericó no era una ciudad fácil de tomar. Jesús les explicó cómo, que es el ángel de Jehová. Jesús mismo es el ángel de Jehová. Les enseñó cómo conquistar la tierra.
¿Qué hizo? Dieron 7 vueltas en Jericó para que las murallas cayeran, porque Jericó no era una ciudad fácil de tomar. Solamente alguien que conociera el terreno los podía guiar. ¿Y quién lo hizo? El ángel de Jehová, que es el mismo Yeshua Hamasía, el mismo Melquisedec, el rey de los cananeos. Pero sabemos que Yeshua Hamasía nació en la tribu de Judá, dándole ese privilegio a quién? A Israel, de nacer en una de sus tribus. Y eso es lo que hemos estado explicando aquí. Y por eso era importante que las personas blancas, los católicos, no cubrieran a Jesús como una persona blanca, sino que dejaran que todos conociéramos la verdad. ¿Para qué? Para que Jesús fuera de inspiración para las personas negras y decir, venga, voy a ser como Jesús, ser una persona buena, tener alguien de inspiración, porque las personas negras pueden producir mucha maldad, asimismo pueden producir mucha bondad. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿con qué? Con el peligro de ser negro, porque tú puedes ser negro y puedes desarrollar mucha maldad o puedes desarrollar mucha bondad. Si tú desarrollas mucha maldad, te condenas. Si tú desarrollas bondad, Dios te puede dar la vida eterna. Dios te da la vida eterna porque eres digno de tenerla. Entremos a ver a detalle el tema. Entonces, en el video anterior, porque esta es la segunda parte, hay una primera parte. Hablábamos de que, ¿qué? La tierra se llamaba Canaán. ¿Por qué? Porque el heredero de la tierra era ¿quién? Can, padre de Canaán. Pero Dios los echó a ellos. ¿Por qué? Porque se hallaron indignos. Pero es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el hijo, los hijos, nos hacen entender cómo es el padre, cómo es el creador, cómo era Melquisedec. Solamente Melquisedec pudo mover las bendiciones. Eso nos habla mucho de Melquisedec. Melquisedec era el rey de los cananeos. Y él le quitó las bendiciones ¿a quién? A su pueblo. Él se las quitó y se las dio ¿a quién? A Abraham. Aquí me hizo falta una imagen que es la imagen de Jacob. Ahora bien, Dios lo que hizo fue sustituir ¿a quién? A los cananeos por Israel, que es Jacob. Que es Jacob. Sustituirlo, cambiarlo. Dios hizo eso. Cambió las vidas de los cananeos por Israel. ¿Por qué? Porque los cananeos fueron perversos, fueron malos. Además de que no podían orar. Esa es la cuestión. Que no podían orar. ¿Por qué? Porque no podían alzar sus manos en oración. Porque Caín mató a Abel y manchó sus manos de sangre. Manchó sus manos de sangre. No podía orar. Porque sus manos testificaban contra él. Y por eso la escritura dice que de los cananeos, ninguno sirvió al qué? Al altar. Ninguno de ellos sirvió al altar. Así dice la escritura. Y Jehová trajo a quien? A Jacob, que Jacob es Israel, y le dio 2 hijos negros, que es José y Judá. José es una sombra profética del Mesías, y Judá es la casa que recibe el Mesías, y deben saber que ellos dos tenían la menorá, la oración. Ellos son los encargados de orar, por eso la escritura dice, oye la voz de Judá y llévalo a su tierra, que sus manos le basten. Cuando dicen que sus manos le basten, es por la oración. La oración, la oración. Ustedes deben saber que la menorá representa una cabeza, un cuerpo, unos pies y unas manos hacia arriba. La oración. La quinta letra del alefato hebreo, que es Ei. He aquí. Orar. 3 veces al día orar, orar. Dice que el fuego debe estar encendido constantemente, orar 3 veces al día. Eso es importante. ¿Y Dios qué hizo? Dios nunca se presentó como su padre, ¿a quién? A los cananeos. Dios nunca se presentó como el padre de ellos a los cananeos, sino que escogió a Israel. ¿Por qué hizo eso? Porque los cananeos, Caín mató a Abel y no se dio cuenta que mató toda una genealogía. Toda una genealogía. Y lo que hizo Jehová fue
escoger a Israel, que es Abel y Zen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios envió en Zen, envió a Abel. Por eso se llama sustituto. Y luego, en el tiempo de Noé, los volvió a separar en dos. Ustedes deben saber que así como Jehová sacó a Israel de Egipto, así como sacó a Eva de Adán. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque deben saber que es un formato. Eh, Adán es un varón negro, que lo hicieron ¿de dónde? Lo sacaron de la tierra de Etiopía, de lo que hoy conocemos como Egipto, de Egipto. Y Dios formó al hombre negro, representándose Jehová como el universo, porque Jehová, su cuerpo es el universo, y el universo es negro. Y él creó al hombre, el primer Adán, negro. Y eso, y vemos que a Eva la sacó de dónde? De la costilla, del hueso. Los huesos de una persona negra son blancos. Y de ahí sale Eva. Es el formato del día. Primero viene la noche y luego viene el día. Primero Adán y luego Eva. Y también lo vemos en que en Egipto, las personas en Egipto eran personas negras. Por eso José pudo reinar en Egipto. Porque José es negro. Ustedes lo pueden ver. Ustedes deben saber que los hebreos no podían andar con el rostro hacia arriba. Siempre cuando venía un egipcio, ellos tenían que estar con la cabeza agachada. Entonces Dios, cuando los sacó de Egipto, les hizo andar con el rostro erguido. El rostro erguido es andar bien, sin estarse avergonzando. Y tampoco podían comer, porque dicen que a José le sirvieron en una parte y a los hebreos en otra. ¿Por qué? Porque para los egipcios era abominación comer con los hebreos. Era racismo, era abominación. Y José sí pudo reinar entre ellos, porque él es una persona negra. También eso lo vemos con su túnica de colores. Las túnicas de colores las utilizan las personas negras. La túnica de José era una túnica de colores y la usaba José. Jacob se la dio. Jacob se la dio porque Jacob sabía que José iba a ser muy especial. Ahora bien, Dios saca a Israel de Egipto. Es lo mismo como si estuviera sacando a Eva de Adán. Y deben saber que los hijos de Sión están conformados por, dentro de Sión, que es la esposa de Jehová espiritualmente, dentro de Sión había que un matrimonio, donde estaba quién? El reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá representa a quién? A Adán, una persona negra, el reino de los negros, y el reino de Israel, el reino de los blancos, y hacían Sión. Estaban unidos, eran un matrimonio, pero al final no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Quién empezó a pecar primero? Israel, el reino de Israel. El reino de Israel no pudo mantenerse y fue echado. Lo mismo que le pasó a Eva. Eva fue la primera que empezó a pecar y luego trajo el pecado a su marido. Lo mismo pasó en Israel, en Sión, porque Sión, dentro de Sión hay un matrimonio, que es el reino de Judá, el reino de Israel. Esa es la realidad. Esa es la realidad y ese es el formato que Dios ha estado utilizando siempre, que Dios ha utilizado siempre, pero los humanos no entienden. Siempre hay uno que quiere ponerse encima del otro, ser superior, queriendo ser, que los negros sean superiores e eliminen a los blancos, se vuelven ciegos, no pueden ver, porque hay racismo en sus corazones. Y Dios creó tanto al negro como al blanco. O si pinto toda la historia de blanco, ¿estaría viendo la historia? No, me estaría cegando. No puedo ver la historia donde todos los personajes son blancos o donde todos los personajes son negros. Y es racismo y eso no le agrada a Dios porque Dios creó a la mujer y al hombre, al blanco y al negro. Y también hemos estado explicando que Yeshua HaMashiach es el que sostiene todo. Y ese es un principio científico de la creación. ¿Qué? Nosotros necesitamos algo que invisible. Para hacer la creación se necesitó algo que invisible y algo que visible. ¿Para qué? Para formar la eternidad.
¿Qué es algo invisible? El tiempo. Algo visible. El espacio. Formamos ¿qué? La realidad. La realidad. Y todo está sustentado ¿por qué? Por Yeshua Hamashiach, que Él es el amor. Él es el amor de Dios. Él es el amor de Dios. Él sustenta todo. Y sin Él, todo muere. Él sustenta todo. Dicen, las personas negras manejan todo lo que es espiritual. Eso lo podemos ver. Por eso las personas negras están cometiendo un error hoy en día que es practicar la brujería. Ellos, la brujería, hay una manipulación de demonios. Es decir, tú vas donde una persona bruja, aunque Dios dice que no debemos consultarlos. No debemos consultar a un brujo por ningún motivo. Pero voy a poner un ejemplo. Eh, una persona va a consultar a un brujo, ¿para qué? Para que le haga un amarre para una mujer, para enamorarla. ¿Eso está bien? Eso está mal. ¿Por qué? Porque el brujo va a enviar demonios para que obliguen a esa mujer a amar a una persona que no quiere. ¿Tú ves los demonios? No los ves, pero sientes en tu corazón como, venga, ¿por qué me siento atraída por este hombre o por esta mujer? Es brujería. O de pronto hay personas que las matan con brujería. Hay personas que la matan con brujería. Y las personas negras han vivido mucho tiempo en la brujería y no han servido a Dios. No han servido a Dios. Ahora, lo mismo pasa con las personas blancas, son muy materialistas, como una mujer. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que es, tienen que verlo, lo visible, lo visible, el espacio. Tiene que ver mucho que ver con el espacio. Eso lo vemos con lo que formaron hoy en día el Vaticano. El Vaticano busca ¿qué? Quitar espacio, espacio. Por eso ponen los ídolos en los parques, en la policía, en el ejército, en los centros comerciales, ponen una Virgen María. ¿Eso está bien? Eso está mal, porque Dios abomina los ídolos. Dios abomina los ídolos. Eso no está bien. Y deben saber, las personas morenas son las que están entre lo visible y lo invisible. Y esa es la realidad. Y deben saber que así Jehová Dios, Yeshua Hamashiach, ustedes deben saber que Yeshua Hamashiach es Jehová. Él es la plenitud de la deidad. Él es su tabernáculo. Disculpen. Ahora bien, ustedes deben saber que así se formó la realidad. Así se forma la vida. Y está sustentado por las mismas personas. Porque así lo estableció Yeshua Hamashiach. Y si Él no está, todo muere. Todo empieza a morir. Las personas se empiezan a matar unas a otras. Se empiezan a matar unas a otras. Yeshua Hamashiach empieza a quitar sus bendiciones, que es el alimento. Las personas se empiezan a matar unas a otras. Sin Jesús, Yeshua Hamashiach, todo muere. Es decir, sin amor, todo muere. Todo muere. Porque Jesús es el verbo de Dios. Muchos dicen que el verbo de Dios es la palabra. Pero la palabra no es un verbo. El verbo se debe conjugar. Yo amo, tú amas, él ama. La palabra, yo la palabra, él la palabra. No, los verbos se deben conjugar. Dice que Él es el verbo de Dios. Él es el qué? El amor de Dios. Por eso dice que Él salió de qué? Del corazón de Dios. La escritura dice que Él salió del Padre. ¿Por qué salió del Padre? Porque Jesús es el corazón del Padre. Cada vez que insultamos a Jesús, Yeshua Hamashiach, estamos insultando el corazón del Todopoderoso. Él es amor. Y Él sustenta todo. Y deben saber que en lo invisible están también los ángeles. En lo invisible, en lo visible, ¿quiénes están? Las personas. Las personas. Ahora, los ángeles saben todo sobre los humanos. ¿Cuántos cabellos tienen y sus enfermedades? Ustedes deben saber que en lo invisible, es decir, quien maneja el tiempo, no es Jesús, no es Yeshua Hamashiach, porque Él es dueño del tiempo, pero él se lo otorgó a un ángel.
Hay un ángel encargado del tiempo. Por eso los ángeles son tan poderosos, porque hay un ángel que maneja el tiempo. Dios le dice al ángel, acorta los días, como está profetizado para ese tiempo. Entonces los días vienen a ser más cortos, o alarga los días, y los días vienen a ser más largos. Esa es la realidad. Los ángeles conocen todo de las personas, es decir, cada persona tiene un ángel asignado que sabe cuántos cabellos tienes, tus cejas, tus enfermedades, cómo va a ser tu imagen en 20 años o cómo fue tu imagen desde niño. Deben saber que si una persona va a ser rey, Dios le pone un ángel que se llama ¿cómo? Trono. El ángel se llama trono. Entonces, ¿qué? Eres un rey y el ángel siempre va detrás de ti. Incluso ustedes van a decir, no, eso no es así. Eso lo podemos ver en qué, en Dragon Ball Z. Ustedes van a decir, es una ejemplificación. Dragon Ball Z muestra cómo Bill, que es un dios, la escritura dice que vosotros sois dioses. La escritura dice que nosotros somos dioses y tenemos un padre, un creador, que es Yeshua Hamashiach. La escritura dice, vosotros sois dioses. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del creador. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tenemos la imagen de Dios, por lo tanto somos dioses. Y la escritura lo dice, vosotros sois dioses. La escritura lo dice. Pero deben saber que los ángeles no tienen la forma humana. No la tienen. Los únicos que tienen la forma humana son los humanos. Y eso lo podemos ver en Dragon Ball Z, lo tienen que a lo inverso. Al animal lo ponen como el dios y al ángel le dan la forma humana. Y no es así. No es así. Es al contrario. El humano es el que es el dios y el ángel viene teniendo una forma como de animal, pero con semejanza de hombre. Un serafín es una serpiente sin fin. Cera de serpiente y fin viene de fuego, como lo que vemos aquí, una serpiente de fuego. Y ellos hacen así, como lo ven en Dragon Ball Z. Está el Dios, porque literalmente cada ser humano es como un Dios. Porque Dios nos hizo, Yeshua Hamashiach, nuestro creador, nos hizo que a su imagen y a su semejanza. Por eso también decimos, popularmente lo decimos, cada hombre es un universo, es un mundo, porque nosotros somos dioses. La escritura lo dice, vosotros sois dioses, porque Yeshua Hamashiach, nuestro creador, nos dio su imagen y su semejanza. Y si Él es el creador todopoderoso y nos da su imagen, nosotros, ¿qué vendríamos siendo? Dioses también, porque la escritura lo dice. Vosotros sois dioses. Estudienlo y verán. Yo no les voy a decir la cita aquí. Está en Salmos. Y Jesús lo confirmó y dijo, escrito está, vosotros sois dioses. Y lo dijo el rey David. Lo dijo el rey David. Ahora bien, ustedes deben saber que así como lo vemos en Dragon Ball Z, así es. Los ángeles tienen mucho más poder que los mismos humanos. Que los que Dios llama dioses. Porque Dios los llama, ustedes son mis hijos. Son hijos del Creador, son dioses. Y los ángeles conocen toda la información y tienen mucho poder, porque Yeshua Hamashiach les dio mucho poder a los ángeles. Por eso ahí se originó el primer pecado, que fue la envidia. ¿Por qué? Porque Satanás vio que ellos tenían más poder, pero Dios le dio mucho poder a los ángeles. Y a los humanos, ¿qué les dio? Su imagen. A los humanos les dio la imagen. Y entonces eso fue lo que llevó a Satanás a pecar, la envidia. Satanás quería tener la imagen de quién? Humana. Por eso la escritura dice que Satanás quería ser como Dios. Y Dios no le dio su imagen. Dijo, no, no se la voy a dar porque a ustedes los ángeles les he dado poder. Y los ángeles tienen mucho poder, mucho más poder. Entonces Satanás no entendía por qué, por qué a los humanos les dio la imagen siendo tan débiles.
Y los ángeles están, ¿qué? Al servicio de los humanos. Por eso hay una parte en la escritura que dice, no me adores, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Y eso lo vemos en Dragon Ball Z. En Dragon Ball Z se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque Bill es el dios, ellos lo representan como un dios, y el ángel que lo acompaña tiene mucho más poder que él. Así es en la realidad, porque así fue como nos creó Yeshua HaMashiach, porque él es el espíritu de la profecía. Porque ustedes deben saber que él creó todo, él estableció todo. Él es como un padre de familia. Y si él no está, todo muere. Como cuando le matan a una mujer su esposo, queda viuda, queda desamparada. Al final de todo, ¿qué? Prostituirse o irse a trabajar, descuidar a sus hijos. Todo se destruye. Sin Jesús, Yeshua HaMashiach, todo se destruye. Y las personas negras deben entender que nosotros tenemos ese potencial de nuestro Padre, de nuestro Creador, porque a las personas negras, ¿qué les dio? Voy a borrar aquí un segundito y lo voy a poner en amarillo. A las personas negras les dio ¿qué? Su imagen. A las personas blancas, ¿qué les dio? Su semejanza. Su semejanza. Su semejanza. Por eso es que las personas negras tienen mucha ¿qué? Fuerza. Y las personas blancas son más misericordiosas. Las personas blancas casi no pecan. Casi no pecan. En cambio que las personas negras pecan mucho. Pero ellos pueden darle vuelta y hacer el bien. Ustedes ven que las personas negras no van a las iglesias. Las personas negras casi no van a las iglesias. Incluso cuando vayan a la iglesia, den cuenta. Miren a su alrededor. Venga, no. Aquí todos somos blancos. ¿Por qué las personas negras no entran a las iglesias? Porque son muy orgullosos. Porque se creen fuerza. Porque elevan su fuerza y no deben poner su confianza en su fuerza, sino que deben buscar a su Creador, a su Padre, y humillarse ante Él y decir, Dios, perdónanos, porque no hemos buscado tu presencia, no te hemos buscado. Ten misericordia de nosotros y tomen la oración, oren 3 veces al día, porque nuestro corazón puede generar mucha maldad o puede generar mucha bondad. Esa es la realidad. Y deben saber que las personas morenas están entre las personas negras y las personas blancas, porque así creó Dios a la humanidad. Adán es negro y Eva es blanca. Como el día y la noche. Primero la noche, oscuridad, y luego el día. Esa es la realidad. Vamos a ver si en la siguiente espacio les explico una cosa. Y es que, voy a explicarlo aquí. No tiene nada que ver con lo que está en la diapositiva, sino con la anterior. Voy a explicarlo aquí porque hay más espacio. Y es que, deben saber que Dios estableció utilizar diferentes colores. Estableció que lo invisible, eso lo pueden leer en el libro de Enoch, lo invisible, y lo que, lo visible, y estableció una línea, que es la realidad. El Creador vino, porque nosotros estamos dentro de su cuerpo. Yeshua HaMashiach, nosotros estamos dentro del cuerpo de Jehová. Jehová, estamos dentro del cuerpo de Jehová, y deben saber que el universo es como un cuerpo humano. La cabeza es el cielo, donde habita el Altísimo. El Altísimo habita aquí, donde habitamos nosotros. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aquí está Jehová. Y aquí está el cielo. Todo esto de aquí para abajo es el universo. Y los pies son el infierno. El infierno. Por eso, cuando tú vas a dañar algo, vas a destruir algo, lo destruyes con los pies. El infierno es para destruir. Y el infierno está en los pies. Y nosotros estaríamos en su cuerpo. Es como un cuerpo humano. El cuerpo humano tiene que glóbulos rojos. Son como planetas. Y los glóbulos rojos son como vida. Vendría siendo planetas. Y estamos dentro de Jehová. Y Yeshua HaMashiach es que Jehová entre nosotros, su tabernáculo. Su tabernáculo. Y él vino
¿Y qué hizo? Formó al hombre y a la mujer y envió la vida. Y nos hemos multiplicado, hemos hecho cosas malas y Dios ¿qué ha hecho también? Nos ha destruido y volvemos a empezar. Y Él envió la vida. Deben saber que Él lo envió y envió sus ¿qué? Sus ordenanzas. Primeramente era un solo mandamiento. No coman del árbol del bien y del mal. No obedecimos. Y Dios envió la vida. Y deben saber que nosotros producimos nuestros propios corazones. Es decir, un ejemplo, tú eres una persona muy alegre y te casas con un hombre que es un poco triste. Al final van a producir un corazón nuevo entre tu hijo, entre el papá y la mamá. Al final se produce algo nuevo y Dios no conoce eso. Dios no conoce eso, por eso la escritura dice que Dios prueba los corazones, porque Él mira, Él se sienta a mirar, Él se sienta a mirar y a probar los corazones. ¿Qué hay en los corazones? Eso es lo que Dios hace. Él se sienta a mirar qué hay en el corazón, si tú haces maldad o no. Ustedes deben saber por qué Dios no está aquí con nosotros. Porque Dios tiene mucho poder, mucho, demasiado. Y si Dios estuviera aquí con nosotros andaríamos como un robot, como cuando tú tienes un hijo y tú estás en la casa y tú dices, mi hijo es muy obediente. Yo en verdad me alegro de mi hijo. Pero cuando tú te vas, él empieza a golpear a sus hermanas, a insultar a la mamá. Pero tú dices, venga, pero cuando yo estoy, él no hace eso. Pero cuando no estoy, dicen que se porta mal. ¿El niño qué es? ¿Obediente o desobediente? El niño es un hipócrita. El niño es un hipócrita. Cuando ve al papá, se porta bien, pero cuando no está, hace maldades. ¿Cuál es su naturaleza en su corazón? Ser malo. Ser malo, porque su naturaleza verdadera es como cuando no lo están viendo. Cuando no lo están viendo, esa es su naturaleza verdadera. Entonces, el niño, por más de que demuestra ante su papá ser bueno, su naturaleza verdadera es que ser malo. Porque es que no lo tengan que ver. Por eso Dios está en su templo y él simplemente mira, mira y va mirando qué hay en los corazones de los hijos de los hombres. Porque si ustedes no se han dado cuenta, de eso se trata la vida. La vida es una prueba. Dios probó a Job, Dios probó a Abraham, Dios probó a Jacob, Dios probó a todos los ha probado, probó a Adán y Eva, y nosotros estábamos dentro de Adán y Eva en su ADN. La vida es una prueba, es una prueba, estamos siendo probados y Dios se oculta y examina los corazones, les dejó los mandamientos para ver si los obedecían. Ya él vio que ustedes no obedecen los mandamientos, no les gustan los mandamientos y los mandamientos que se hicieron para el hombre, para que viviera en paz. A los humanos les gustan las cosas malas, porque si Dios estuviera aquí con nosotros, la humanidad se portaría como un reloj. ¿Por qué? Porque deben saber que Dios tiene mucho poder y es muy temible. Él es temible. ¿Quién? Jesús. Jesús es muy temible desde su principio. Él es temible. Y deben saber que nosotros producimos nuestros propios hijos. Un ejemplo, yo me caso con una mujer. Un ejemplo, me caso con una prostituta. Mi hijo va a nacer en tiempo y espacio. Yo vengo a representar el tiempo y ella va a representar el espacio. Y producimos ¿qué? Una realidad, un niño. ¿Cómo va a salir? Hijo de fornicación, porque no estamos casados y simplemente el ADN de desobediencia de su mamá va a generar que el niño también sea desobediente. Por lo tanto, debo esforzarme más e instruirlo en los mandamientos. Esforzarme al doble. Esa es la realidad. Lo mismo pasa, tú dices, me casé. Si tú te casas, tú estás dentro de una burbuja. Dios pone, si tú vienes y te casas ante el Santísimo,
ante Jehová que nos creó. Jehová hace una burbuja. Y cuando tú te casas, estás dentro de una burbuja. Esa es la realidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Quedas dentro de una burbuja. Por eso es muy importante que se casen y tengan hijos dentro del matrimonio. Y el matrimonio deben entender que cuando tú das tu palabra, das una palabra de hombre, de varón. Si tu esposa de pronto mira que hay algo que no te gusta de ti, tú buscas cambiarlo. Y dices, no, amor, estoy haciendo esto. Lo cambias. O con tu esposo. Tu esposo te dice, ven, mujer, a mí no me gusta que hagas esto. Hay que cambiarlo. Si la mujer cambia algo, el hombre también. Pero los dos deben tener una mentalidad de qué? De obedecer a Jehová nuestro Dios, a nuestro Creador, Yeshua Hamashiach, Jesús de Nazaret. Y deben saber que cada uno de nosotros tenemos una funcionalidad aquí en la tierra. Miren, Jafet, Sen y Can deben saber que en la actualidad tenemos que este orden. Las personas negras están de últimas. ¿Por qué? Porque ellas porque tienen maldad, pero deben saber que ese no es el orden. ¿Por qué? Porque tú el universo no lo pones abajo, ni la tierra la pones, eh, no, la tierra no la pones arriba. Es decir, las personas negras representan el universo, las personas blancas representan el firmamento y las personas morenas representan la tierra. Y así es como tenemos hoy en día la creación. Así es como la tenemos. Tenemos el universo en el piso. Tenemos que la tierra, bueno, ahí está bien. Y el cielo lo tenemos donde debe estar el universo. Y deben saber que cuando pasamos a través de Yeshua Hamashiach, nuestro creador, y aceptamos a Jesús, todos tenemos un orden diferente. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Judá como su legislador. Como su legislador. Manasés es su primogénito. Y Efraín, que son los católicos, les quitó la primogenitura, que representan el universo, el cielo y la tierra. Por eso la escritura dice, y haré nuevos cielos y nueva tierra, porque cada persona tiene una funcionalidad con el universo. Dios lo estableció así, es como si todo estuviera sujeto, pero todo debe estar sujeto ¿en qué? En el amor de Dios, en ayudar a nuestro prójimo. Esa es la realidad, no puede quedar en este orden que tenemos, porque tendríamos el universo en el piso. Esa es la realidad y deben saber que Dios tiene un orden para todo, para todo. Miren lo que dice en Números capítulo 21, versículos del 8 al 9, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Cuando dice ardiente es porque era cuando la hicieron en el bronce, la dejaron quemar y queda como negra. Era una serpiente negra. ¿Por qué? Porque representa a Yeshua Hamashiach. Y Yeshua Hamashiach es que de la tribu de Judá. Es una persona negra. Entonces la serpiente que elevó Moisés era una serpiente negra como quemada en el carbón. Así. ¿Por qué? Porque así también describen a Jesús, Yeshua Hamashiach, en Apocalipsis 1. Dice que sus pies son como el bronce bruñido. ¿Como quién? Como los cananeos. Porque Yeshua Hamashiach es del orden de Melquisedec. ¿Del orden del qué? Del rey de los cananeos. Del que le dio las promesas a quién? A Abraham. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y lo que hizo Moisés en la tierra es una representación de lo que Dios hizo en el cielo, que es Yeshua Hamashiach. Es Yeshua Hamashiach que dio su vida en rescate por muchos. Eso también tiene que ver mucho con el pan. Porque cuando Jesús dijo, este es mi pan, él no estaba poniendo una hostia, no puso en sus manos una hostia, no, él puso un pan natural. El pan natural queda negro, café, como el pan integral. Ese es un pan natural.
y no al pan para que quede blanco le echan un polvo blanco, le echan un polvo blanco para que quede el pan quede blanco. Eso es malo porque ese químico daña el cuerpo, afecta el cuerpo. Incluso hay organizaciones que dicen, buscan que prohíban echarle ese químico al pan para que se vea natural. El pan natural es café. Cuando él alzó el pan, estaba alzando un pan natural, un pan café, su cuerpo y el vino que representa su sangre. Eso es muy importante porque nos hace entender la realidad. Y dice, todo el que mire a ella vivirá. Es decir, todo el que pase a través de Yeshua HaMashiach y reconozca sus pecados y lo acepte como su Salvador, va a pasar ¿qué? A vida eterna. Va a pasar a vida eterna. Y así como Él resucitó, porque eso es importante que entendamos eso. Él es el ejemplo, Él es el ejemplo de lo que dice la Escritura. De lo que dice la Escritura. La Escritura te dice, Dios nos va a resucitar. ¡Wow! Eso es hermoso. Y nos va a llevar a vida eterna. Pero Él dice que no a todos, no a todos, sino a quienes, a los que creen en Él. Y tú aquí, antes de pasar, confiesas que tus pecados, mira, antes de tú decir, no, yo realmente acepto a Jesús, ¿tú qué haces? Confiesas todos tus pecados, dejas todos tus pecados atrás, dejas todos tus pecados atrás. Y cuando pasas, lo reconoces como tu Señor, de decir, no, porque Jesús es la Torá viviente. Yo voy a aceptar todos los mandamientos que Él diga. Y pasas a qué? A nueva vida, a vida eterna. Por aquí está diciendo, vivirá. Y sabemos que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y no solo eso, detuvo el tiempo, porque contamos después de Cristo y antes de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él murió y resucitó, aconteció algo diferente. Nos está diciendo, miren, todo el que en Él cree va a resucitar como Él resucitó. Pero debemos alcanzar que la plenitud del Mesías, de Jesús, de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo hago eso? Con la oración. Porque ustedes deben saber que dentro de nosotros, de nuestro ADN, hay dones. Hay dones para activarlos, la oración, hablar con Dios, decirle Dios, guarda mi corazón para que no se eleve. Si tú tienes racismo, Dios, ayúdame a quitar ese racismo. ¿Por qué tengo que estar odiando a una persona por su color de piel? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Porque tú los creaste a todos y tú le oras y le dices, Dios, trabaja en mi corazón. Y tú te vas a dar de cuenta que Él va a ir sacando cosas que no necesitas. Y te vas a ir volviendo una mejor persona. Y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce. Ustedes deben saber que muchas cosas, incluso que hizo Salomón para el templo, eran de qué? De bronce bruñido. Y dice, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto que hizo Moisés es un ejemplo para los hijos de Israel. ¿De qué? De lo que hizo Jehová con Yeshua HaMashiach, su hijo unigénito, que lo entregó por muchos. Incluso ustedes deben saber que Sión, lo que les he explicado de Sión, se lo voy a volver a explicar. Sión es una mujer espiritual. Sión. Y dentro de Sión hay un matrimonio que es el reino de Judá representando a Adán y el reino de Israel representando a Eva. Por eso vemos que primeramente eran ¿qué? Los hijos de Sión. Y luego ¿qué ocurrió? Cuando Salomón destruyó el reino. Se separaron en dos reinos, representando a Adán y a Eva. Personas negras y personas blancas. En su momento no supieron convivir. No supieron convivir. Y destruyeron todo. Judá fue en cautividad y Dios lo mandó como castigo a la esclavitud. ¿Israel qué? ¿Qué le ha ocurrido? Los holocaustos. Los holocaustos. Y debemos saber que tenemos un solo Padre.
los holocaustos y la esclavitud. Tenemos un solo Padre, que es Yeshua HaMashiach. Esa es la realidad. Todos vendríamos siendo hijos de Sión. Y deben saber que cuando Salomón destruyó el reino porque él sirvió a los demonios, Salomón tuvo un tiempo bien y después estuvo mal. Como él sirvió a los demonios, todos los hijos de Sión que tienen una carta de repudio. ¿Qué es de la carta de repudio con la que yo lo repudié? Solamente al pasar a través de Yeshua HaMashiach y al reconocerlo como nuestro rey, nuestro creador, se quita esa carta de repudio. Es decir, aquí los de la tribu de Judá tienen una carta de repudio. Los de Efraín, una carta de repudio. Los de Manasés, una carta de repudio. Al pasar a través de él, ya no tienen la carta de repudio. Incluso Benjamín es el que está actualmente en Israel. Aunque estén en Israel, también tienen la carta de repudio. ¿Qué es de la carta de repudio con la que yo lo repudié? La tienen en la mano. Cuando mire su mano, ahí está la carta de repudio. ¿Gracias a quién? A Salomón. Porque Salomón no es el Mesías. No era el Mesías. Él sabía que él no podía ser el Mesías. Por eso él se acostó con la reina de Saba y con una mujer de Egipto. Con dos mujeres morenas. ¿Por qué? Porque él sabía que el Mesías vendría siendo una persona negra. Él lo sabía. Y se acostó con la reina de Saba y con la reina de Egipto. Pero Dios dijo, yo no quiero forzar mis profecías. A su tiempo se cumplirán. ¿Y Salomón qué estaba haciendo? Forzando las profecías. Y creó templos. Creó un templo. Pero siempre se llamó que el templo de Salomón quedó en una condición carnal. No en una condición espiritual que uno diga, uy, ese es el templo de Jehová. ¿Quién es el templo de Jehová? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es el templo de Jehová. En él habita. La escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Esa es la realidad. Por eso es importante entender mucho estas cosas. Miren, el día comienza para el calendario del creador a las 6 p.m. y termina a las 6 a.m. Deben saber que entre las 6 a.m. y las 7 hay como un rayito de luz. ¿A quién representa? A Abel. Por eso vemos que Abel vivió solamente un tiempo y luego que murió. ¿Por qué? Porque la oscuridad lo mató. Caín. Y luego vino ¿quién? Zen, que representa de las 7 a las 6 p.m. De 6 p.m. Eso lo podemos ver también con la televisión. La televisión, ¿cómo arrancó? A blanco, primero es blanco, a blanco y negro. Así arrancó la televisión. Y luego aparecieron, ¿qué? Otros colores. ¿Cuántos? 3 colores. 3 colores. Y de ahí salen todos los otros colores. Esa es la realidad. Y deben saber que Adán nos habla mucho de qué? De nuestro creador, que es Yeshua HaMashiach. Pero ustedes deben saber que aquí, el rey de los cananeos, que era Melquisedec, fue el que le dio las bendiciones a Abraham. Es importante entender esto. Ustedes dirán, ¿tú repites esto en muchos de tus videos? Sí. ¿Por qué? Porque los humanos no quieren entender esto. Es decir, esto no era para que yo se los explicara. Esto no es para que yo se los explicara. Eso era para que se los hubiera explicado quiénes. Dan, los rabinos, los maestros de Israel. Los maestros de Israel. Pero ellos tienen racismo en su corazón. Son ignorantes, son duros de corazón. No quieren reconocer. Les da miedo hablar de los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos saben que los cananeos son ¿qué? Personas negras. Y piensan que si hablan de los cananeos, las personas negras les van a venir a quitar la tierra. Y por eso han ocultado la verdad. Ellos han ocultado la verdad. Melquisedec le dio las bendiciones ¿a quién? A Abraham. Por tanto, ¿quién sería el primogénito? El heredero, aunque hubiera traído a Israel. El rey de los cananeos, que es Melquisedec, por eso dice la escritura. Y juró y no se arrepentirá.
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según el orden de los cananeos. ¿De quién está hablando? De Yeshua Hamasía, nuestro Padre, nuestro Creador. Eso lo podemos ver. Los cananeos, ¿qué representan? La oscuridad. E Israel representa la luz. Incluso cuando tú entres a tu cuarto, tú lo primero que vas a encontrar es que oscuridad, prendes la luz. Luz. Y la escritura dice que Dios siempre ha habitado ¿en qué? En la oscuridad. Yo digo que habitaría en tinieblas. O sea, me lo vemos con Moisés. Moisés en el monte Sinaí que miraba sonido del shofar, fuego, truenos, relámpagos y tinieblas. Y dice que el pueblo tuvo miedo de acercarse a Dios, pero Moisés no tuvo miedo y él se acercó. Y dice que por dentro era luz. Por eso dice que Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Porque la imagen es que él es negro, pero por dentro él es luz. Adán, Dios sacó ¿qué? A Eva de Adán. De la oscuridad sacó luz. De la oscuridad sacó luz. Y por dentro una persona negra, sus huesos son blancos. ¿Cómo salió Moisés de la oscuridad? Con el rostro resplandeciente, porque por dentro Dios es luz. Yeshua Hamasía es negro, pero por dentro es luz. Por dentro es totalmente luz. Ahora, primero viene la noche y luego el día. Ya vemos que los negros representan el universo y Eva representa el firmamento, que es lo primero que nosotros vemos, pero sabemos que más arriba aquí está el universo. Y Dios creó al primer hombre tomando la arena de ¿dónde? De Egipto, de Etiopía. Por eso también Dios sacó a Israel ¿de dónde? De Egipto, Israel. Es el mismo formato. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 13, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Mira lo que dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos que un día, tarde y luego mañana. Tarde y luego mañana. Y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es importante que los días se cuentan así. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat, reposo. Así se cuentan los días, de acuerdo a la escritura, como lo estamos viendo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de las aguas que están en un lugar, y descúbrase los secos. Es importante porque miren lo que está diciendo aquí. Dios simplemente estaba, ¿qué? De pie y estaba hablando, estaba ordenando, miren, hagan esto, esto, mar, muévete así, para que se unan, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de su fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde
y la mañana el día tercero. El día tercero. Primero tarde y luego mañana. Deben saber que nosotros, las personas negras, tienen ese potencial de qué? Del universo. Tienen mucha fuerza, pero esa fuerza que han hecho la han estado utilizando para el mal. La han utilizado para el mal, para hacer lo malo. Nosotros debemos dejar de hacer eso. Debemos que empezar a orar, a orar, a orar, a buscar de nuestro Creador, de nuestro Padre, que es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach dio su vida en rescate por muchos, por los que crean en Él. Esa es la realidad.